gracias. Muy bien. Vamos a continuar con el libro, casi digo otro libro, La revelación de los templarios. En cambio, Florencia, donde nació y se formó Leonardo, y en cuya corte principal realmente su carrera era el centro floreciente de una nueva ola de conocimiento, y esto, aunque parezca sorprendente, se debió por entero a haberse convertido la ciudad en refugio de muy numerosos ocultistas y magos. Los primeros mecenas de Leonardo, la familia de los Medicis, que eran entonces los amos de Florencia, fomentaban activamente los estudios ocultistas y pagaban eruditos para que buscasen determinados manuscritos perdidos y, caso de ser encontrados, los tradujesen. La fascinación que sintieron los hombres del Renacimiento hacia lo arcano era bastante distinta a nuestra visión y los horóscopos de los periódicos, aunque hubo áreas de investigación que hoy día inevitablemente nos parecerían ingenuidades o puras supersticiones. Otras muchas supusieron serios intentos de entender el universo, el lugar que el hombre ocupa en él. Sin embargo, los magos pretendían ir un paso más allá y descubrir maneras de controlar las fuerzas de la naturaleza. Desde este punto de vista, tal vez no extrañará tanto que Leonardo, precisamente él, participase activamente en la cultura oculta de su época y situación. Y la distinguida historiadora francés eh, Yates llega al punto de sugerir que toda la clave del ambicioso genio de Leonardo podría hallarse en las nociones de la magia contemporánea. En nuestro libro anterior hemos detallado las filosofías que predominan por aquel entonces en el mundo ocultista de Florencia. Resumiendo, diremos que los grupos de la época hacían gran caso de la emética, cuyo nombre deriva de Hermes Trismegistro, gran mago egipcio, aunque probablemente legendario, cuyos libros ofrecían un sistema coherente de magia con mucho, la parte más importante del pensamiento hermético era la idea de que el hombre es, en cierta manera, literalmente divino. Y ese concepto por sí solo resultaba tan peligroso para el dominio de la iglesia sobre las mentes y los corazones de su Grey, que necesariamente debía anatemizarlo. En la vida y obra de Leonardo ciertamente se encuentran numerosas demostraciones de los principios herméticos, y a primera vista, sin embargo, parece existir una flagrante contradicción entre profesar elaboradas ideas filosóficas y cosmológicas y nociones heréticas y seguir concediendo tanta importancia a los personajes bíblicos. Hay que subrayar que las creencias heterodoxas de Leonardo y su círculo no eran una mera reacción frente a una iglesia crédula y corrupta. Como ha demostrado la historia, contra la iglesia de Roma ha existido en efecto una reacción fuerte y nada clandestina que fue la reforma protestante, pero si Leonardo viviera hoy, nos pareciera que tampoco le encontraríamos militancia a esa especie de iglesia. Existen, sin embargo, muchas pruebas de que los herméticos podían ser verdaderos herejes. Un fanático representante del hermeticismo, Giordano Bruno 1548-1600, proclamó que sus creencias derivan de una antigua religión egipcia anterior al cristianismo que eclipsaba a este en importancia. Una parte de este mundo oculto floreciente, pero no tanto que pudiese atreverse frente a la desaprobación de la iglesia a hacer otra cosa sino un movimiento clandestino. Eran los alquimistas. Una vez más, estamos ante un grupo víctima de un prejuicio moderno que hoy nos burlamos de ellos y los tenemos por unos locos que perdieron el tiempo en el vano intento de convertir los metales viles en oro. En realidad, esa imagen era una pantalla útil para los alquimistas serios, más preocupados por la verdadera experimentación científica y sobre todo por la transformación personal y el consiguiente dominio total por el propio destino. Una vez más, no es difícil creer que un hombre tan sediento de conocimiento como Leonardo pudo participar en este movimiento y tal vez ser incluso uno de sus principales inspiradores. Aunque no tenemos prueba directa de esa relación, sabemos que solía tratar con ocultistas fervientes de todas las tendencias, y nuestros propios estudios sobre la falsificación del sudario de Turín sugieren vivamente que esa reproducción fue el resultado directo de sus propios experimentos alquímicos. O mejor dicho, hemos llegado a la conclusión de que el mismo arte de la fotografía fue en tiempos uno de los grandes secretos alquímicos. Al simplificar, es muy improbable que Leonardo desconociera ningún sistema de conocimiento de los disponibles en su tiempo, pero al mismo tiempo, y dado los riesgos que implica el participar públicamente en ellos, es igualmente improbable que hubiese consignado por escrito ninguna prueba de su participación. En cambio, como hemos visto, los símbolos
y las imágenes que utilizó con reiteración en sus obras supuestamente cristianas, no es fácil que hubiesen merecido la aprobación de la autoridad eclesiástica. Si éstas hubiesen llegado a sospechar la verdadera naturaleza de dichas obras, dicho esto, subsiste todavía que una fascinación por las ideas herméticas no se compadece, en apariencia al menos, con el gesto de preocupaciones que atribuyese una importancia a Juan el Bautista. Y el significado putativo de la mujer M, de hecho, fue una discrepancia lo que nos intrigó tanto que nos obligó a seguir profundizando en nuestras investigaciones. Por supuesto, podríamos argumentar que lo único que significa tanto dedo índice levantado en un cierto es en que en un cierto genio el Renacimiento estuvo obsesionado por el personaje de Juan el Bautista, pero no era posible que existiese un significado más profundo tras la creencia personal del propio Leonardo, y si el mensaje que leemos en su pintura fuese de alguna manera realmente cierto, desde luego en sus círculos ocultistas se viene manteniendo desde hace bastante tiempo que el maestro fue poseedor de un conocimiento secreto. Cuando empezamos a investigar la participación en lo del sudario de Turín, escuchamos en esos círculos muchos rumores en el sentido de que, en efecto, no solo habían intervenido en su creación, sino que además se sabía que había sido un mago de cierto renombre. Existe incluso un cartel decimonónico que sirvió para anunciar el Parisien Salón de Rosé Mascroix, un centro de reunión para ocultistas de las aficiones artísticas, y representa a Leonardo como guardián del Santo Grial, lo cual se entiende en ese círculo como sinónimo de guardián de los misterios. También en ese caso hay que reconocer que rumores más licencia artística no suman gran cosa en concepto de prueba, pero sumamos todas las demás indicaciones que hemos expuesto antes, ciertamente despertaron nuestra apetencia de saber más acerca de Leonardo desconocido. De momento habíamos puesto al descubierto el motivo principal de la aparente obsesión de Leonardo, es decir, Juan el Bautista. Si bien era natural que recibiese encargos de pintar o esculpir dicho santo de momento que vivía en Florencia, que como hemos dicho lo tenía por patrono, también es cierto que Leonardo eligió libremente aceptarlos, y que el último retrato que estaba tratando antes de su fallecimiento en 1519, no encargado por nadie sino emprendimiento por propios motivos, era Juan el Bautista. A lo mejor era esa la imagen que deseaba ver cuando se hallase en su lecho de muerte, incluso cuando se le pagaba para que pintase una escena cristiana ortodoxa. Él siempre que podía procuraba destacar el papel de Bautista en ella. Como hemos visto, sus imágenes de Juan están sutilmente alteradas para transmitir un mensaje específico, por más que fuese captado de modo imperfecto, subliminal. Desde luego pinta a Juan como alguien importante, pero al fin y al cabo fue el precursor, heraldo y pariente carnal de Jesús, así que no dejaba de ser ilógico. No dejaba de ser lógico que se le reconociese así su papel. Lo que no dice Leonardo es que el Bautista fuese inferior a Jesús como cualquier otro humano. En su Virgen de las Rocas, el ángel apunta a Juan como así puede argumentarse, como otro humano, así puede argumentarse quien bendice a Jesús y no lo contrario. En la adoración de los magos, los personajes normales y de aspecto sano veneran las raíces del algarrobo, el árbol de Juan, no los incoloros virgen y niño, y el gesto de Juan y el índice extendido de la mano derecha que se levanta sobre la frente el rostro de Jesús en la última cena, obviamente no es ningún ademán cariñoso ni solitario, sino que parece estar diciendo de una manera, por decir con suavidad, bastante amenazadora: acuérdate, Juan. Y esa otra obra de Leonardo, la más desconocida del sudario de Turín, contiene el mismo tipo de simbolismo, con la imagen de una cabeza supuestamente cortada, pues encima de un crucificado clásico. El testimonio abrumador de los indicios es que para Leonardo al menos Juan el Bautista era superior a Jesús. A todo esto pareciera que Leonardo fue la voz que clama en el desierto. A fin de cuentas, muchos grandes genios han sido unos excéntricos, cuando menos. A lo mejor ese fue otro aspecto de su vida en el que anduvo lejos del rebaño, de los convencionalismos de su época, solo e incomprendido, pero nosotros también sabíamos de ello desde el comienzo de nuestras averiguaciones hacia finales del decenio de los 80, que recientemente había aparecido pruebas, aunque de naturaleza muy controvertida, que le relacionaban con una sociedad secreta poderosa y siniestra. Este grupo, que se afirma existió entre varios siglos antes que Leonardo, incluyó a varios de los invitados y las familias más influyentes de la historia europea, y de acuerdo con algunas fuentes existe todavía, se dice.
que los promotores de esa organización figuran no solo miembros de la aristocracia, sino que incluyen algunas de las figuras más eminentes de la vida política y económica actual, que la mantienen viva en razón de sus propios objetivos particulares. En nuestros comienzos tal vez habíamos acariciado la idea de una vida tranquila en las galerías de arte dedicados a descifrar las pinturas del Renacimiento. No podíamos andar más lejos de la realidad. Bien. Capítulo 2. En los mundos subterráneos. Nuestro estudio de Leonardo desconocido estaba destinado a convertirse en un trayecto largo e increíblemente complicado, más similar a una iniciación, digamos, que el simple camino desde A hasta B. Durante este recorrido entramos en muchos callejones sin salida y nos metimos en muchos subterráneos habitados por gentes que, además de ser aficionados a los juegos siniestros, gustan de serse agentes de la desinformación y la confusión. Con frecuencia nos mirábamos y nos preguntábamos aturdidos cómo era posible que un simple estudio sobre la vida y obra de Leonardo da Vinci nos hubiese arrastrado a un mundo ya cuya existencia ni siquiera creíamos posible, de las más recónditas películas de gran surrealismo francés Jean Cocteau o su Opre, de la descripción de su mundo accesible solo gracias a la magia de los espejos que era preciso atravesar. En realidad fue ese mismo exponente de lo estrafalario Cocteau quien acabó por suministrar nada más pistas y no solo acerca de las creencias del mismo Leonardo, sino también sobre la existencia de una tradición clandestina ininterrumpida que había compartido las mismas preocupaciones. Descubrimos que Cocteau, 1889-1963, había tenido que ver con esa sociedad secreta, por lo visto, y más adelante comentaremos las pruebas circunstanciales, pero antes vamos a analizar otra clase de pruebas mucho más inmediata de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. En sorprendente veracidad de con las luces y la agitación de la londinense Leicester Square se alza la recoleta iglesia de Notre Dame de Francia, cita en Leicester Place, bastante cerca de una heladería de moda, pero notoriamente difícil de encontrar porque la fachada no se presenta con el esplendor que uno ha acabado de asociar con los templos católicos de alguna importancia. Es fácil pasar de largo si uno no se fija, con lo cual no pasaría ciertamente desapercibido de su decoración. Difiere significativamente de la casi todas las demás iglesias cristianas, construida por primera vez en 1865 en un lugar vagamente vinculado a los caballeros templarios. Notre Dame de Francia quedó casi totalmente destruida por las bombas de los nazis durante el Blitz y la reconstruyeron hacia finales de los años 50. El visitante que no se deja engañar por la modestia exterior se encuentra en un recinto espacioso muy alto, luminoso, como es típico de las iglesias católicas de diseño moderno, o eso parece a primera vista, prácticamente exenta de la recarga estatuaria que suelen ostentar otros templos de mayor antigüedad. Tienen no obstante unas pequeñas lápidas con las estaciones del Vía Crucis y sobre el altar principal un tapiz que representa a una virgen joven y rubia a la que veneran unos animales y que recuerda un poco la estética disneyana, más cursi pero todavía dentro de lo aceptable como representación de una María adolescente, así como algunos santos de escayola con sus capillas a uno y a otro lado. A la mano izquierda del visitante, según se mira hacia el altar mayor, hay una capilla donde no se venera ninguna estatua, pero que tiene un culto de seguidores sui generis. Los visitantes acuden para admirar y fotografiar el mural muy peculiar que allí, obra de Jean Cocteau, quien lo acabó en 1960. La iglesia pende orgullosamente tarjetas postales con la reproducción de su propia justamente famosa obra maestra, pero al igual que sucede con las pinturas cristianas de Leonardo, esta cuando se contempla con atención también revela un simbolismo bastante menos que ortodoxo y a comparación con la obra de Leonardo no es casual en modo alguno, incluso teniendo en cuenta un salto cronológico de 500 años no podría decir que él y Cocteau han colaborado de alguna manera a través de los siglos. ¿No podríamos decir que él y Cocteau han colaborado de alguna manera a través de los siglos? Antes de volver nuestra atención hacia la curiosidad de Cocteau, echemos una ojeada genérica al templo de Notre Dame de Francia. Aunque no sea un caso único, desde luego es inusual que una iglesia católica tenga plana circular, donde aquí queda subrayada por varios detalles más. Por ejemplo, hay una curiosa cúpula con luz central decorada con un dibujo de anillos concéntricos que podía interpretarse sin forzar demasiado la interpretación como una telaraña, y los muros tienen tanto en el interior como en el exterior. Hay un motivo de cruces de brazos iguales alternadas con más círculos. La iglesia de posguerra, aunque nueva, tiene el orgullo
el haber incorporado en su construcción una losa procedente de la catedral de Chartres, la joya más espléndida de la corona arquitectónica gótica, y como aún nos tocaría descubrir luego, foco de determinados grupos cuyas creencias religiosas no han sido ni de lejos tan ortodoxas como como querrían hacernos creer en los libros de historia. Se podrá objetar que no hay nada especialmente profundo ni siniestro en la inclusión de dicha piedra. Al fin y al cabo, durante la guerra, esa iglesia fue el lugar del encuentro de representantes de la Francia libre, y un pedazo de Chartres debió de constituir para ellos seguramente símbolo conmovedor de todo cuanto la patria representa. Sin embargo, nuestra investigación iba a demostrar que había mucho más que eso. Todos los días entran en Notre Dame, Francia, muchas personas, tanto londinenses como forasteras, para rezar y asistir a los oficios religiosos, o mejor dicho, parece ser una iglesia más ocupada de Londres, parece ser una de las iglesias más ocupadas de Londres, y además sirve como refugio de muchos indigentes de las calles que son acogidos allí con gran caridad. Pero es el mural de Cotteau el imán que atrae a la mayoría de los visitantes que acuden a ella como parte del círculo turístico de Londres, que si bien algunos optan por quedarse un rato para disfrutar del oasis de calma en medio de la agitación y el estrépito de la capital, en principio el fresco tal vez decepciona, porque al igual que otras muchas obras de Couture, parece apenas abocetado, con algunos colores sobre una superficie lisa de enlucido. Representa la crucifixión alrededor de la víctima, los espantados soldados romanos, las mujeres afligidas, los discípulos. Tiene desde luego todos los ingredientes de una escena clásica de la crucifixión, pero tal como sucede con la última cena, vale la pena echar una ojeada más detenida, más crítica y tal vez podríamos decir con mayor esfuerzo del sentido común. El personaje central, la víctima de la más horrible forma de suplicio, ha muerto. Bien podría ser Jesús, pero también es cierto que no podemos estar seguros porque solo se le ve las rodillas debajo. La parte superior del cuerpo no se muestra, y la piel de la cruz, y al pie de la cruz hay una rosa enorme de color púrpura. En el primer término vemos un personaje que no es romano ni discípulo, uno que se ha vuelto de espaldas a la cruz y parece seriamente trastornado por la escena que acaba de ver. En verdad debió ser el acontecimiento consternante, como siempre lo es la muerte de un hombre en tales circunstancias, y hallarse presente mientras todo un Dios encarnado derrama su sangre sería sin duda terrible, indescriptiblemente traumático. Pero la expresión de ese personaje no es la del filántropo entristecido ni la de un seguidor confundido por la pérdida de su maestro. Fue de sinceros. Hay que decir que la ceja fruncida, la mirada de soslayo, componen una mueca de un testigo desengañado, incluso con algo de repugnancia. La reacción es la de alguien ni remotamente inclinado a doblar la rodilla para rendir culto, sino que manifiesta su opinión de igual a igual. ¿Quién es ese que así expresa su desaprobación al hallarse presente en el acontecimiento más sagrado de la cristiandad? No es otro sino el mismo Couture. Y si recordamos que Leonardo se pintó a sí mismo apartando la mirada de la Sagrada Familia en la adoración de los magos y de Jesús en la última cena, podremos decir que hay al menos un parecido familiar entre todas estas pinturas. Pero cuando averiguamos que, según algunos, ambos artistas fueron miembros de la alta jerarquía de una misma sociedad secreta herética, imposible resistirse a continuar la investigación. Sobre la escena brilla un sol negro que difunde sus rayos oscuros por el cielo en derredor. Delante de él hay un personaje de pie, posiblemente un hombre, cuyos ojos salieron vueltos hacia arriba y vistos de perfil contra el horizonte. Presenta un notable presidio con unos pechos erguidos. Cuatro soldados romanos adoptan una postura épica alrededor de la cruz, con las jabalinas colocadas en ángulos extraños, y a lo que parece significativo, uno de ellos lleva escudo, en el cual muestra la enseña en un halcón estilizado. A los pies de los dos de ellos hay un paño sobre el cual se han echado unos dados. La suma total de los puntos que muestra es 58. Ok, voy a hacer una pausa aquí. Voy a hacer una pausa aquí de 20 minutos. Han sido 20 minutos de lectura y vamos a ver si esto lo puedo subir a Facebook, ya que tengo intenciones también de subirlo a Facebook. Y si se puede más tiempo, vamos a probar. Pero vamos primero a calcularlo en 20 minutos exactos. Espero que les haya gustado esta pequeña lectura y vamos a continuar con más.
La verdad es que quiero también hacerlo en Facebook. Muchas gracias por todo. Se los agradezco.